Muy bien, jovencitos, buenos días. El día de hoy vamos a continuar, ¿no?, con nuestra clase del curso de biología y estábamos hablando acerca de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Acuérdate que ciclo biogeoquímico viene a ser un suceso que se va a dar de forma repetitiva. ¿Y dónde está ocurriendo? En la biosfera, ¿no? ¿Qué es biosfera, Miss? Hablamos de las 3 capas de la Tierra. Este ciclo está ocurriendo en la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿cierto? ¿Cuántos ciclos tenemos? Tenemos 4 ciclos. Hemos visto el ciclo hidrológico, llamado también el ciclo del agua. Y hemos visto el ciclo del carbono, ¿cierto? En la clase pasada. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el ciclo del carbono, chicos. Aún nos falta un poquitito, ¿ya? Entonces, observen esta diapositiva y por aquí vamos a ver ¿quiénes son los productores de carbono? O sea, ¿quiénes me producen carbono? Ya a la vez vamos a ver quiénes son los consumidores de carbono, ya que tiene que haber un equilibrio entre productores y consumidores, ¿ya? Lo vamos a ver. A ver, pregunto, ¿quiénes serán productores de carbonos? ¿Quiénes serán productores de carbono? ¿Los seres humanos producimos CO2 o no al medio ambiente? Sí, sí, Claro, ¿no? Miss. Claro, Sí, los Miss. animales, Sí, profesora. los animales, ¿no?, y seres humanos producimos, ¿qué cosa? Producimos CO2 al medio ambiente, pues por el proceso de la respiración. ¿Quiénes más producen CO2? Las plantas, Miss. Las fábricas, Las grandes fábricas, no esas grandes empresas, pues grandes fábricas que me están produciendo también cierta cantidad de CO2 al medio ambiente, ¿no? Acuérdate que el CO2 forma parte de la contaminación ambiental, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí productores de carbono, tenemos uno, los seres humanos, ¿y quién más? Y los animales, y animales. Dos, las grandes fábricas. En conclusión, ¿qué cosa, Miss? La actividad humana, ¿sí o no? No solo las grandes fábricas, también están los vehículos, ¿cierto? Los transportes. Entonces, en conclusión, vamos a poner la actividad humana. ¿Ya? Actividad humana. Ahí está. Actividad humana. ¿Quién más, Miss? Escuchen bien. Son 3 productores de carbono. Escuchen bien. ¿Se acuerdan que les había dicho, que les había hablado acerca de los restos fósiles que se encuentran en la Tierra? Ya, estos restos fósiles, ustedes saben que en realidad es, ¿qué cosa? Materia orgánica, ¿no? Organismos y productos, pues que han muerto hace millones de años y todo ello se va quedando, se va introduciendo sobre las capas del suelo, ¿no? Entre las capas del suelo. Entonces, esto con el pasar del tiempo mismo me está formando parte de los combustibles fósiles, ¿no? Hablamos de petróleo, del gas, de la hulla. Y también todo esto que está en la litosfera, ya todo este combustible fósil, también me está, ¿qué cosa? Me está produciendo CO2 al medio ambiente. Pero ojo, esto es en cantidades pequeñas. En cantidades muy pequeñitas me están produciendo también CO2 al medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces por acá voy a poner restos fósiles también, pero en cantidades muy pequeñas, y se va desprendiendo el CO2 ya de la Tierra, de estos restos fósiles, muy lentamente, lentamente, lentamente. ¿Cuáles son los mayores productores de carbono? Tenemos aquí, ¿no? A la actividad del hombre, a la actividad del ser humano. Ahora bien, Miss, tenemos por lo tanto CO2 que ha producido pues el hombre con su actividad. Tenemos, ¿no?, el CO2 que sale de los animales, ¿no?, producto de nuestra respiración, y también tenemos por aquí un CO2 que está saliendo de manera lenta de los restos fósiles que se encuentran en la litosfera. Ahora te pregunto, ¿todo este CO2 que está en el medio ambiente será bueno? No, Miss, no es bueno. Por lo tanto, también tienen que haber consumidores de carbono. Y ahora pregunto, ¿quiénes consumen el carbono? Solamente son 2. A ver, piensa un poquito. ¿Quiénes consumen? las plantas. Muy bien, Ailén, las plantas, Miss. Y tenemos plantas tanto terrestres como, Acuáticas. claro, muy Acuáticas. bien, ¿no? Plantas terrestres y plantas acuáticas. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí, ¿están entendiendo? ¿Todo está ok? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, entonces, tenemos productores de carbono y también tenemos los consumidores de carbono. Y Miss, entre ellos dos tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Para que no haya pues mucha contaminación en el medio ambiente, ¿no? Listo, Miss. Pero qué pasaría si la actividad humana empieza a incrementarse?
Uy, de manera elevada, se incrementa demasiado. Por ejemplo, si ustedes han ido pues a Lima, habrán visto que ahí la contaminación es mucho mayor que en Huánuco. ¿Por qué? Porque existen ahí pues grandes fábricas, ¿no? La cantidad de fábricas que hay en Lima no es la misma cantidad de fábricas que quizás aquí hay en Huánuco. Por lo tanto, ¿dónde es mayor la contaminación? En Lima, en donde están las grandes industrias, ¿de acuerdo? Entonces, si ya aumenta demasiado la actividad del hombre, los consumidores de carbono, que son las plantas, no van a poder mantener el equilibrio, ¿ya? Porque hay demasiada producción de carbono. Entonces nuestras plantitas tampoco se abastecen. Ya es demasiado, también ellas dicen, ¿no? No es que todo, pues las plantitas se van a consumir. No, si hay demasiada actividad del hombre, por lo tanto va a haber un desequilibrio con el CO2 que está en el medio ambiente. Y si hay un incremento de CO2 en el medio ambiente que no lo están abasteciendo a las plantas, esto favorece, ¿qué cosa? Esto favorece a que este CO2 se acumule en la atmósfera, de esta manera favoreciendo el aumento del efecto invernadero. Y ¿qué pasa si aumenta el efecto invernadero? Si aumenta el efecto invernadero, va a producir consigo el calentamiento global. Y todo ello se debe, ¿no?, a las grandes actividades que lleva a cabo el ser humano con su vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta mucho CO2, este CO2, ¿qué cosa? Me va a incrementar el efecto invernadero, porque el efecto invernadero no es malo, es un proceso natural, pero cuando incrementa este efecto invernadero, da consigo, ¿no?, el aparecimiento del calentamiento global y el aumento del calentamiento global, por ende, también. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito del efecto invernadero. Yo sé que ya les he explicado, creo que esto a ustedes. A ver, tenemos por aquí, miren, tenemos por aquí, observen, tenemos a la Tierra, ¿ya? Aquí está la Tierra, ¿no? Con su atmósfera. Ahí está la atmósfera, que significa que es el aire. Esta es la atmósfera, ¿no? Aquí está la Tierra, ¿ya? Entonces, tenemos ahí a la Tierrita. En la atmósfera, niños, en la atmósfera tenemos unos gases llamados los gases de invernadero. Ya quiero que recuerdes que el efecto invernadero es un proceso natural que tiene que ocurrir sí o sí en nuestra Tierra. Es un proceso natural, pero cuando se ve incrementado, eso es lo malo, ¿ya? Entonces te voy a explicar esto como de manera natural, de forma natural que siempre va a ocurrir. Entonces, tenemos aquí en la atmósfera los gases de invernadero. Estos gases de invernadero están conformados principalmente por CO2, el dióxido de carbono. También están conformados por el ozono, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos, el CFC, ¿de acuerdo? No quiero que te aprendas muchos estos nombres, lo que quiero que aquí, más que todo, te fijes en el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Este dióxido de carbono me forma parte de este gas de invernadero, y este gas de invernadero es como si fuera una capita que está en toda la atmósfera, ahí está. Es una capita que está protegiendo en toda la atmósfera. Entonces, ¿qué sucede? Escucha, los rayos del sol van a caer a la Tierra, ¿de acuerdo? Los rayos del sol, tú sabes, pues, que ingresan a la Tierra, ya ingresan a la Tierra. Pero así como caen a la Tierra, es como que caen y tienen que rebotar, hacen un rebote y salen rápidamente al espacio. Caen y salen rápidamente al espacio. Pero, ¿será bueno que el sol llegue rapidito y salga de manera inmediata? No, tampoco es eso bueno. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí en la Tierra hay seres vivos que necesitan de la luz solar para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Estoy hablando de las plantas. Por lo tanto, pues no es beneficioso que el sol ingrese y se salga de manera inmediata. No, este sol, chicos, que llega, tiene que mantener a cierta temperatura nuestra Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, como no es bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad? Escucha. Como los rayos del sol están llegando a la Tierra, llegan a la Tierra, cuando quieren salir, escuchen, llegan, es como que hacen un rebote, ¿no? Rebotan y quieren salir, se quieren escapar hacia el espacio. Pero en la atmósfera tenemos una capita llamada los gases de invernadero. Cuando el sol llega a la Tierra y hace un rebote, se encuentra con los gases de invernadero y por lo tanto los rayos del sol no pueden salir. Entonces, por ende, ¿qué cosa? Por ende, otra vez vuelve a rebotar a la Tierra de esta manera para que la Tierra lo mantenga calientito. Y esa calentura, pues, ¿quiénes lo van a aprovechar? Acuérdense que existen los animales poiquilotermos, que no pueden mantener su temperatura interna, ¿no? Como los sapos, las ranas, ya les había explicado. Ellos mantienen, ¿no? Se adecúan a la temperatura del ambiente. Y la temperatura del ambiente, pues, para ellos también tiene que estar, ¿no?, calientita, no tiene que estar muy frígida. ¿De acuerdo? Entonces, que existan los gases de invernaderos es muy importante, porque tanto nosotros también como seres humanos necesitamos de esos rayitos del sol para continuar con nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces,
Cuando el sol da sus rayos, ya, emite sus rayos, estos rayos chocan con los gases de invernadero y otra vez vuelven a rebotar, manteniendo de esa manera calientito a la Tierra y después volverán a salir, ¿de acuerdo? Se volverán a salir. Ahora, Miss, ¿qué pasa cuando la contaminación incrementa en el medio ambiente producida por la actividad del hombre? Hay demasiado CO2, Miss. Uy, hay demasiado CO2, ¿ah? Escucha, si hay demasiado CO2, escucha, si hay demasiado CO2, la capita de gas de invernadero ya no va a ser una capita delgadita, sino se va a hacer una capita muy gruesa, ¿ah? Lo estoy dibujando. Se va a hacer una capita muy, demasiado, pero demasiado gruesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Los rayos del sol vuelven a ingresar a la Tierra y otra vez, ¿no? Rebotan y quieren salir, pero pues al querer salir, escuchen, al querer salir, ya no van a poder salir ni siquiera unos rayitos, nada. Otra vez, todos esos rayos de sol que están llegando a la Tierra, al encontrarse con una capa grande de gas de invernadero, vuelven a rebotar, rebotan y otra vez buscan salida y no encuentran la salida. Y pregunto, si no encuentran la salida, todos esos rayos del sol se van a quedar dentro de la Tierra. Entonces, la temperatura de la Tierra va a incrementar más de lo normal. ¿De acuerdo? Más de lo normal, más de lo que necesitamos. Y eso, ¿cómo se le conoce, por lo tanto? Como calentamiento global. Entonces, escuchen, el gas de invernadero, no quiero que lo vean como algo malo, es un proceso natural que tiene que ocurrir. ¿Qué es lo malo? Cuando incrementa este efecto invernadero por la producción, ¿no? Por la actividad del propio ser humano, ahí sí va a ser malo porque ya se forma una capa grande de gas de invernadero en la atmósfera, haciendo que ya los rayos del sol no puedan salir por ningún lado. ¿De acuerdo? No puedan. Entonces, la Tierra empieza, ¿qué cosa, Miss? La Tierra empieza a calentarse, produciéndose el aumento del calentamiento global. ¿De acuerdo? ¿Entienden, niños? ¿Han entendido esa partecita? Voy a preguntar. El calentamiento global. Ok. El calentamiento, perdón, el efecto invernadero. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Muy bien. Bueno, Pero ¿qué pasa? Pero si incrementa es malo. Es malo, ahí es malo. ¿Y por qué incrementa? Por la actividad del hombre. Y la capa se hace Por el gruesa. carbono. Y esa capa de gas de invernadero se hace muy gruesa, por lo tanto los rayos del sol ya no tienen por dónde escapar y todo ese calor, todos esos rayos del sol se quedan aquí en la Tierra, produciendo de esa manera el aumento del calentamiento global. ¿Y eso será bueno o malo? Es malo, por supuesto, porque trae consigo, ¿qué cosa? Trae consigo consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si hay demasiado calor en la Tierra, va a haber un ascenso del nivel del mar. ¿Cómo así me hizo un ascenso del nivel del mar? Escucha, si hay demasiado calor en la Tierra, ¿qué va a empezar a derretirse? Los grandes glaciares, ¿no? Glaciares. Claro, se van a empezar a derretir. ¿Y dónde van a caer todo esto? Al mar, obviamente. Por lo tanto, el nivel del mar va a empezar a aumentar. Y si aumenta el nivel del mar, ¿qué va a pasar? La costa, ¿no? Va a invadir la costa. Y tú sabes, Inundaciones. claro, tú sabes que la costa también es hábitat de ciertos seres vivos, ¿no? Por ahí estarán los cangrejitos, no sé, tortuguitas que están ahí por la costa. Y el mar empieza a invadir. Empieza a invadir, ¿qué cosa? Afectando hábitat de los animales. ¿Ya? ¿Qué más? Va a haber cambios en las precipitaciones. ¿Qué es una precipitación? Yo sé que tú ya sabes, ¿ah? ¿Qué es precipitación? La lluvia. Muy bien, Sebastián, la lluvia, Miss. Ya les dije, cuando escuchen precipitación, ustedes piensen en lluvia, ya les expliqué. Dice, van a haber cambios en las precipitaciones, es decir, va a haber demasiado lluvia, chicos. ¿Por qué, Miss, demasiado lluvias? Pienso un poquito. Si hay demasiado calentamiento, demasiado calor, ¿el calor a quién calienta? Agua, ¿cierto? Al mar. El agua va a subir a las nubes. Claro, y si hay demasiado calor, calientan a las aguas, demasiada evaporización, demasiadas moléculas de agua. Más lluvia. ¿Me van a formar? ¿Qué cosa me van a formar las nubes? ¿No? Ciclo del agua, acuérdate. Demasiado lluvia. Y estas lluvias, ¿a dónde principalmente se van? A la sierra, ¿cierto? Porque en la costa no llueve mucho. Se van a la sierra, provocando, ¿qué cosa? Los huaicos, inundaciones. Mira las consecuencias que trae consigo el calentamiento global. ¿Qué más? Va a haber desaparición de bosques también, justamente, como hay demasiado calor, ¿qué cosa puede ocasionar? Grandes incendios.
¿ya? Grandes incendios. ¿En dónde? Por ejemplo, por aquellas zonas en donde no hace mucha lluvia, ¿de acuerdo? No llueve demasiado. Sus rayos, misita, sus rayos, misita. Claro, son zonas secas. Entonces, cuando hay demasiado calor ahí, provocan chispitas, ¿de acuerdo? Chispitas justamente en épocas de otoño, con las propias hojas de los árboles, en épocas de otoño. Hay demasiado calor y esto va a provocar, ¿qué cosa? Los grandes incendios, ¿qué cosa? Dañando así de esa manera los bosques, haciendo que desaparezcan los bosques. Y si desaparecen los bosques, imagínate, estamos quitando el hábitat a los seres vivos, pues, que están habitando en esos lugares, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber extinción de los organismos. ¿A qué animales no les gusta vivir en mucho calor? No soportan el calor. ¿El oso? A los osos polares. El oso, El murciélago, el el murciélago. pingüino. También. murciélago. Entonces, acuérdense de todos aquellos animales que viven por los polos, ¿no? En donde tienen que mantenerse, pues, en un ambiente frígido. Pero, si hay demasiado calor, ¿qué va a pasar? Se van a derretir, pues, ¿no? Los grandes glaciares. El hielo se derrite, quitando de esa manera el hábitat de esos animales, como el oso polar. Es por eso que si le quitamos el hábitat, va a empezar a desaparecer, ¿no? Caerá al agua, se ahogará. Estamos, ¿qué cosa? Provocando la extinción de los propios seres vivos, ¿ve? Y finalmente también va a haber problemas para la agricultura. Si hay demasiado calor, Se seca la hoja, se seca la planta. Vamos a lograr, ¿qué cosa? Vamos a lograr, pues, la tierra lo va a hacer infértil también. De esa manera, si hay una tierra infértil, no va, ¿qué cosa? No va a crecer, ahí, pues, ¿no? Las plantitas, ¿no? Malogramos de esa manera la agricultura. ¿Se dan cuenta? Miren, de todas las consecuencias que trae consigo el aumento del calentamiento global, y ha sido provocado por aumento del efecto invernadero. ¿Pero quién ha provocado el aumento del efecto invernadero? Tú, yo y las demás personas. ¿Te das cuenta, no? Tú, yo y las demás personas que habitamos en el planeta Tierra, ¿ya? Nosotros mismos somos los destructores de nuestra misma casa. Ya, muy bien. Entonces, con esto estamos culminando el ciclo del carbono, ¿no? Todo eso tenía que explicarles, pues, porque el CO2 se encuentra en la atmósfera. ¿Han entendido? ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Todos han entendido? ¿O solamente ha entendido a Ailén, que le escucho hablar a ella nada más? Sí, Miss. Sí, Miss, sí se entendió. Ok, listo, muy bien. Ahora sí, nos vamos con el tercer ciclo. Acuérdense que son 4, Miss. Vamos a ver ahora el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno, niños, es muy similar ¿a qué? Es muy similar, pues, al ciclo del CO2. ¿Por qué? Escucha bien. El ciclo del oxígeno nos dice que es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso, ¿no? Ahora del oxígeno en las diversas formas, ¿no? ¿Cómo pasa el oxígeno en la atmósfera, en la hidrosfera, en la litosfera? A ver, al oxígeno en la atmósfera lo tenemos en forma de oxígeno molecular, O2, ¿no? Y también lo tenemos en forma de dióxido de carbono. Ahí también está presente el oxígeno, ¿cierto? Claro, ¿no? ¿Qué más? En la hidrosfera el oxígeno lo tenemos, ¿qué cosa? Formando parte del H2O, forma parte del agua, ¿cierto? Y en la litosfera, Miss, también tenemos oxígeno. Sí, escucha bien, lo tenemos en forma de silicatos. Y Miss, ¿qué son los silicatos? Los silicatos son silicio, ¿ya? Son silicio unidos a varios oxígenos, ¿de acuerdo? Eso viene a ser un silicato. Y este silicato, pues, está formando parte de las rocas. En realidad son minerales, por lo tanto. Entonces, oxígeno también tenemos dentro de las capas del suelo, ¿no? Formando parte de los minerales, ¿ya? Silicato. ¿Qué es silicato? Silicio unido a varios oxígenos. Y estos vienen a ser, ¿qué cosa? Minerales que están formando las rocas, ¿ok? Litosfera. Pero no nos importa mucho la litosfera, solamente les estoy diciendo que también hay oxígeno, ¿no? En las capas del suelo. Lo que nos importa es aquí, en la atmósfera y también en la hidrosfera. Escuchen, ¿ya? Tenemos, por lo tanto, Miss, el oxígeno en la atmósfera, el oxígeno. Pregunto, este oxígeno, este O2 molecular, ¿quién lo va a consumir? ¿Quién lo consume? ¿El ser vivo? Claro, los seres vivos, ¿no? Pero no todos los seres vivos, pues los animales principalmente, ¿sí o no? Cuando tú me dices seres vivos, yo también estoy pensando en plantas, y las plantas no consumen oxígeno. Acuérdate, las plantas no consumen oxígeno. ¿Quiénes consumen el oxígeno, Miss? Lo hacen los animales y los seres humanos. ¿Para qué, Miss? Para llevar a cabo el proceso de la Respiración. Claro, el proceso de la respiración, ¿cierto? Pero ¿quién más me consume oxígeno? También, Miss, los animales acuáticos, no estamos hablando de peces, tiburones, ballenas, etcétera, toda especie marina. Y esta especie marina que está en el mar, ¿de dónde adquiere el oxígeno? De sus bronquios. Del agua, Miss, porque tú sabes que el agua es H2O. Aquí está el oxígeno, ¿no? No le servirá el hidrógeno, pero le sirve el oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno también lo consume a través de las branquias, las especies marinas, especies de agua dulce, de lagunas, de todo lado.
¿De acuerdo? Ahora te pregunto, una vez que lleva a cabo su proceso de la respiración, ¿qué cosa elimina al medio ambiente? CO2. CO2, Miss. CO2. CO2, ¿no? CO2. Igualmente, ¿qué cosa? Igualmente lo van a hacer, ¿no? Los animales terrestres. Tenemos aquí CO2. Ahora, tenemos un exceso de CO2. ¿Quién lo va a consumir? Las plantas. Plantas terrestres y plantas Acuáticas. claro, las plantas acuáticas también, principalmente el Citoplasma. claro, el fitoplancton, ya acá te estoy dibujando, ahí están las alguitas. Entonces, el fitoplancton me va a consumir, ¿qué cosa? Me va a consumir, pues, el CO2, tanto que hay en el agua y tanto también el CO2 que está en la atmósfera, porque acuérdate que este CO2 va a bajar también, ¿no? Baja, también se junta, pues, con el agua, formando el ácido carbónico, ¿cierto? Entonces, el fitoplancton evita que este CO2 se junte con el agua para formar ácido carbónico y empieza a consumir el CO2. De igual manera, la plantita terrestre también consume ese CO2 que se encuentra en el medio ambiente, ¿cierto? ¿Y para qué lo consumen las plantitas? Para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, obviamente, no la fotosíntesis. Y finaliza su fotosíntesis, ¿y qué cosa nos da la plantita? ¿Qué nos da? El oxígeno, ¿no? Nos produce el oxígeno. De igual manera, aquí también el fitoplancton otra vez produce oxígeno y este oxígeno pues se queda formando parte otra vez con el hidrógeno, se junta con hidrógeno y me vuelve a formar agua. Y el oxígeno otra vez lo volvemos a tener ¿dónde? En la atmósfera. Y otra vez, ¿quién consume el oxígeno? El oxígeno lo consumen los animales, los seres humanos, ¿no? Igualmente, este oxígeno que está formando parte del agua también lo consumen las especies marinas y para llevar a cabo el proceso... Claro, hijito. ¿Por qué se llama entonces? Ciclo, ¿no? ¿Qué dije? Es un ciclo que se va a dar de manera repetitiva. Y me podría aquí pasar explicándoles toda la clase y el ciclo nunca se va a acabar. Y les decía, ¿no? Otra vez el oxígeno es consumido por los animales terrestres y animales del mar, ¿no? Para llevar a cabo el proceso de la respiración. Terminan su respiración y nos devuelven CO2 al medio ambiente. ¿Quién consume CO2? Las plantas terrestres y acuáticas. Ellas hacen su fotosíntesis y eliminan oxígeno al medio ambiente. ¿Quién lo vuelve a consumir? Los animales. Y es un ciclo que nunca va a parar, nunca va a detenerse, porque tú incluso ahorita estás produciendo CO2 y también estás consumiendo oxígeno. Y es un ciclo que se va a dar de manera repetitiva. Y eso es el ciclo del oxígeno, facilito, parecido al ciclo del CO2, ¿no? Claro, pues no, porque CO2 está formado por oxígeno y carbono. ¿Listo? Parecido. Muy bien, ahora vamos a ver el último ciclo, y con esto acabamos, llamado el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno sí es un ciclo un poco complicado, así que pon mucha atención, ¿ya? Pon mucha atención para este ciclo porque sí es complicadito. Si no me entiendes, pues no sé qué vamos a hacer. Ya, entonces, tenemos el ciclo del nitrógeno. ¿Qué va a hacer, Miss, el ciclo del nitrógeno? Igual, ¿no, Miss? El nitrógeno también va a estar circulando por toda la biosfera, ¿cierto, no? Ciclo del nitrógeno. Ahora, el ciclo del nitrógeno tiene 4 etapas, ¿ya? 4 etapas, llamada fijación del nitrógeno, la nitrificación, la asimilación y la amonificación. Uy, Miss, sus nombres un poco complicados, es cierto. Antes de entrar a ver las etapas, primero vamos a ver esto, que tienes tú que aprender porque vamos a ver diferentes compuestos, que quizás el nombre pues no se te haga muy familiar y te vas a perder, ¿ya? Entonces tenemos el N2. El N2, ¿dónde se encuentra, chicos? El N2, el nitrógeno molecular, ¿dónde está presente? ¿Dónde encontramos? En la atmósfera. Muy bien, Ailén, en la atmósfera. Si yo ahorita te pregunto, ya respóndeme bien, porque esa clase ya lo vimos, te pregunto, ¿qué gas se encuentra en mayor abundancia en la atmósfera? El nitrógeno. El nitrógeno, muy bien, Tatiana, en un porcentaje de un 78%. Ya te dije que el nitrógeno molecular es el más abundante, es el gas más abundante que se encuentra en la atmósfera. Después, ¿quién le sigue? El oxígeno, ¿no? Después, ¿quiénes están, Miss? Después está el CO2. El dióxido. Exacto, ¿no? Muy bien. Pero acuérdate que el nitrógeno es el más abundante. ¿Pero quién es el gas más importante? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. El más abundante es el nitrógeno, pero el más importante es el oxígeno, ¿de acuerdo? Listo, estamos viendo por lo tanto del N2, el nitrógeno molecular que se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera. Ahora, tienen que aprenderse, cuando vean NH3, yo me estoy refiriendo al compuesto llamado amoníaco. Cuando vean NH4 se llama amonio. Amonio NH4, amoníaco NH3.
y nitrato NO3, nitrato, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que manejen estos nombrecitos porque lo vamos a ver en el ciclo del nitrógeno y por ahí me van a preguntar, Miss, ¿qué es esto? No lo entiendo, ¿ya? Les voy a preguntar un ratito, unos 5 segundos. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? Miren su leyenda, miren. NH3. NH3. ¿Cuál es la fórmula del amonio? NH4. NH3, amoníaco. NH4, amonio. ¿Cuál es la fórmula del nitrato? NO3. Ya, aprendan, ¿ya? No creo que se confundan con el nitrógeno molecular, ¿no? N2, eso no creo. Ya, listo. Entonces vamos a ver cada etapa, ya cada etapa. Aquí no les voy a explicar, acá se van a perder. Les voy a explicar en esta diapositiva, ¿ya? Entonces les decía, ¿cuántas etapas tiene el ciclo del nitrógeno? 4. 4. Ahí está. 1 se llama la fijación del nitrógeno. Fijamos el nitrógeno, fijación del nitrógeno. 2 se llama la nitrificación. 3 viene a ser la asimilación. Y 4 viene a ser la amonificación. ¿Ya? Y por ahí, del 4, por ahí se puede saltar a una etapa más llamada desnitrificación. Ya lo vamos a explicar un pasito por pasito. Escuchen bien, ¿ah? Voy a repetir como 2 veces el ciclo del nitrógeno. Si no entiendes en la primera, vas a entender en la segunda. ¿Ya? Entonces, lo primero que ocurre es la fijación biológica del nitrógeno. Miss, fijar, ¿no? Fijar el nitrógeno. Pero Miss, ¿dónde se encuentra el nitrógeno? ¿Dónde está? ¿Dónde está presente el nitrógeno molecular? En la atmósfera. Aquí está, pues, ¿no? Aquí está, dice nitrógeno atmosférico, el N2, que se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera, ¿cierto? Pero ahora, ¿quién va a fijar, Miss, este nitrógeno? Yo, como ser humano, Miss, como animal racional, yo no necesito el N2 porque yo no respiro N2, correcto. Tú no lo necesitas, pero ¿quién lo va a necesitar? Ciertas bacterias que están ¿dónde? En la litosfera, en las capas del suelo, ¿de acuerdo? Pero estas bacterias tienen nombre y apellido, se llaman cianobacterias y bacterias del género Rhizobium. Como dice bacterias del género Rhizobium, ya les voy adelantando, rizo viene de raíz, ¿de acuerdo? Estas bacterias se encuentran en las raíces, ¿ve? Vamos a hacer acá. Miren, estas bacterias se encuentran en las raíces de las plantas, ¿ve? Hacemos un zoom, ahí están las bacterias que forman parte de las raíces de la planta. Es como que están ahí atrapadas con las plantitas, ¿de acuerdo? Por eso se llaman bacterias del género Rhizobium. Rhizobium viene de raíz, ¿de acuerdo? Entonces, estas bacterias, tanto cianobacterias como bacterias que pertenecen al género Rhizobium, ¿me van a qué cosa? Me van a fijar el N2 que se encuentra en el aire, ¿ya? Lo fijan, captan el nitrógeno molecular. Y como captan el nitrógeno molecular, este nitrógeno molecular lo van a convertir en un compuesto, ¿ya? Lo convierten en un compuesto llamado amoníaco. Y el amoníaco tú sabes que tiene por fórmula NH3. Bien lo pueden convertir amoníaco o bien lo pueden convertir en amonio, ¿ya? En NH4. Entonces, bien, las bacterias lo convierten en amonio o bien lo convierten en amoníaco, que es el NH3. ¿De acuerdo? Estamos en el primer paso, ¿ah? Que ha fijado la bacteria. Y Miss, ¿por qué la bacteria fija? Porque ella necesita, ¿de acuerdo? Ella necesita ese nitrógeno para llevar pues a cabo sus actividades como célula. Ya necesita el nitrógeno. Y cuando utiliza ese nitrógeno, convierte ese nitrógeno en amoníaco NH3 o amonio NH4. ¿Listo? Y lo hace con la ayuda de una enzima también, una enzima llamada arginasa, que lo vamos a ver ya, arginasa, por ahí si quieres recordarte. ¿Listo? Muy bien. Una vez que ya tenemos amoníaco o amonio, ¿en dónde? En la litosfera. Estamos en la litosfera, ya estamos en la litosfera. Viene el paso número 2, llamado la nitrificación. Miss, ¿qué viene a ser la nitrificación? La nitrificación está llevado a cabo por otras bacterias. ¿Ven? Aquí están otras bacterias que también viven en la litosfera. ¿Cómo se llaman, Miss, estas bacterias? Son los nitrosomas y el nitrobacter. Aquí está su nombre, ¿ah? Aquí está su nombre. Por aquí te lo voy a poner, ¿ya? ¿Ven? Sigan el puntero rojo. Nitrosomas y nitrobacter me van a llevar a cabo el proceso número 2, que es el proceso de nitrificación. Y Miss, ¿qué van a hacer? Este amoníaco o amonio NH4 lo van a utilizar, ¿ya? Lo van a utilizar y lo van a oxidar, ¿de acuerdo? Lo oxidan y lo convierten en nitrato, ahí está, el NO3. ¿Quién convierte el amoníaco o amonio en nitrato?
las bacterias llamadas nitrosomas y nitrobacter que se encuentran ¿dónde? Que se encuentran pues en la litósfera. Y mis, ¿para qué quieren estas bacterias? Ellas lo necesitan, ¿ya? Ellas lo necesitan porque de ahí adquieren energía para llevar a cabo sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, utilizan el amoníaco o bien utilizan el amonio, ¿ya? Al utilizarlo lo oxidan y lo convierten en nitrato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mis, ya tengo nitrato, ¿dónde? En la litósfera. Todo está ocurriendo en la litósfera, ¿ah? En la litósfera, en la tierra, ya en el suelo. Entonces, ahora tengo nitrato. Muy bien. Este nitrato está ¿dónde, mis? Está en la tierra. Ah, ¿y quién lo podría utilizar, mis? Este nitrato lo va a asimilar, ¿quién? Lo va a asimilar las plantas, las raíces de las plantas. Ya, chicos, el nitrato. Por lo tanto, estamos en el paso número 3, que es de la asimilación. ¿Quién va a asimilar el nitrato? Lo van a asimilar las raíces de las plantas. Y mis, ¿para qué necesita nitrato la planta? Escucha, porque la plantita tiene que formar, ¿qué cosa? Tiene que formar sus proteínas, ¿de acuerdo? Tiene que formar sus proteínas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo forma sus proteínas? Lo hace a partir de nitrato. Y la proteína ya viene a ser un compuesto orgánico, ¿de acuerdo? Ya viene a ser un compuesto orgánico. Entonces, gracias a que ha consumido, asimilado la raíz de la planta nitrato, a través de sus raíces, me va a formar proteínas, ¿de acuerdo? Todas las plantitas hacen eso, todas las plantitas forman proteínas ya dentro de ellas. Ahora, ¿quién escucha, quién me consume los vegetales, las plantas? ¿Quién consume? Los animales. Los animales, ¿cierto? Los animales. Tanto tú y yo también, ¿sí o no? Nosotros también comemos plantitas, ¿sí o no? Sí, mis, claro, por supuesto. Entonces, pregunto, por lo tanto, los animales se están llevando ¿qué cosa a su cuerpo? Proteínas. Proteínas. Si se están comiendo a la plantita, se están llevando las proteínas. Pero acuérdate que la proteína está formada a base de nitrógeno. Nitrato está acá. Aquí está el nitrógeno, ¿ve? Que en forma de nitrato. Este nitrato ha consumido, ¿quién? Lo ha consumido la plantita. ¿Ve? Ahí está la flechita, ahí está la flechita. Lo ha consumido la plantita. ¿De acuerdo? Lo consume la plantita. Entonces, como lo consume la plantita forma su proteína. Ah, entonces la planta tiene proteínas, claro. ¿Y quién consume? Lo consume, pues, el animalito, ¿no? Los seres humanos y también los animales. ¿Listo? Consumimos las proteínas. Y nosotros, ¿por qué consumimos proteínas? Porque necesitamos para que nuestros cuerpos, para que nuestras células puedan crecer. ¿Sí o no? Si no hay proteínas, tú no creces. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos proteínas para nuestro desarrollo también. Listo. Pero estas proteínas, así como ingresan, también salen. ¿Y por dónde salen, mis? Ah, a través de las heces. Muy bien, Sebastián. A través de las heces. Y pregunto, ¿las heces a dónde se van a ir? A la tierra. Van a volver a la tierra. ¿De acuerdo? A mis. Por lo tanto, otra vez tengo el nitrógeno aquí en la tierra. Ah, y cuando caen en la tierra, ustedes saben que en la tierra hay bacterias, hay hongos descomponedores, ¿sí o no? Que están descomponiéndome la materia orgánica. Ah, por lo tanto, este nitrógeno que ha caído, escuchen, este nitrógeno, este compuesto nitrogenado, que están formando parte de las heces, ¿ya? Ha caído de nuevo a la tierra. En la tierra otra vez vienen bacterias descomponedoras, hongos descomponedores, que me van a transformar esas heces otra vez en amoníaco o bien lo pueden convertir en amonio. Y ¿quién necesita el amoníaco y el amonio? Ah, las bacterias, nitrosomas, nitrobacter, que van a hacer el proceso de nitrificación. Uy, pero me estoy saltando del 4 al 2, ¿cierto, no? Uy, ¿qué pasó por ahí? Escucha, entonces, este amoníaco es usado por nitrosomas y nitrobacter, lo cual lo convierte en el amoníaco, ¿no? En nitrato. Oxidan el amoníaco y lo transforman a nitrato. Proceso de nitrificación. Otra vez el nitrato. ¿Qué va a pasar con el nitrato, Otra vez el nitrato puede ser absorbido por las raíces de las plantas, ¿de acuerdo? Porque el nitrato está acá en la tierra, ¿ya? Otra vez lo pueden absorber las raíces de las plantas. Pero, escuchen, también hay otras bacterias por aquí, observen por aquí. Hay otras bacterias llamadas bacterias desnitrificantes, ¿de acuerdo? Que necesitan consumir el nitrato. ¿Pero por qué, Escucha, estas bacterias que también se encuentran en el suelo son bacterias que necesitan de oxígeno para poder respirar, ¿de acuerdo? Necesitan de oxígeno. Y mira, el nitrato en su composición, ¿qué cosa tiene? Tiene oxígeno, ¿cierto? Tiene oxígeno. Nitrógeno. Entonces, esta bacteria
¿qué cosa va a consumir? Si le gusta oxígeno, va a consumir el oxígeno, pero a ella no le gusta el nitrógeno. Y si no le gusta, ¿qué va a hacer? Lo tiene que eliminar, ¿cierto? Por lo tanto, esta bacteria utiliza el oxígeno del nitrato, pero elimina, ¿qué cosa? Elimina el nitrógeno, ¿a dónde? A la atmósfera, ¿de acuerdo? A la atmósfera. Y otra vez a la atmósfera se va en forma de N2, ¿de acuerdo? Ese proceso se llama desnitrificación. ¿Qué significa desnitrificar? Sacar, ¿no? Deshacernos del nitrógeno. Y eso es lo que hacen estas bacterias. Ellas se deshacen del nitrógeno y se quedan ¿con qué? Se quedan con el oxígeno. ¿De acuerdo? Y de esta manera el N2 vuelve a la atmósfera. ¿Y quién fija el N2? Aquí están las bacterias, ¿no? Las cianobacterias y bacterias del género Rhizobium que están asociadas a las raíces de las plantas. ¿De acuerdo? Ellas consumen, lo fijan el N2. ¿Y en qué lo transforman? Transforman el N2 en amoníaco, o sea, NH3, o bien en amonio, que es el NH4. ¿Quién utiliza amonio y amoníaco? Los nitrosomas, otras bacterias, ¿no? Nitrosomas y nitrobacter, que van a llevar a cabo el proceso de la nitrificación. ¿Qué hacen? Oxidan el amoníaco u oxidan el amonio y lo convierten en nitrato. ¿Cierto? Aquí es la cosa, aquí es donde tú te puedes confundir, en nitrato, Miss. Ahora, escucha bien, este nitrato, por lo tanto, Miss, como ya me ha explicado todo usted, sigue 2 vías. ¿Por qué 2 vías? 1, porque este nitrato lo puede consumir ¿quién? Las raíces de las plantas para formar sus proteínas. Y 2, lo puede consumir ¿quién? Lo pueden consumir las bacterias desnitrificantes. ¿Qué hacen las bacterias desnitrificantes? Solamente utilizan oxígeno, pero no les sirve el nitrógeno. Por lo tanto, este nitrógeno, una vez que lo han desnitrificado, lo llevan, ¿qué cosa? A la atmósfera de nuevo, ¿no? Y tenemos N2 en la atmósfera, ¿cierto? Y este N2, perdón, ¿es fijado por quién? Es fijado por las bacterias llamadas cianobacterias y bacterias del género Rhizobium, ¿cierto? ¿No? Y está dando vuelta el ciclo. Miss, pero si lo consumen las plantitas, ¿no? Las plantitas a través de sus raíces, consumen el nitrato, ellas lo transforman en proteínas. ¿Quién utiliza las proteínas? Tú sabes que los animales y seres humanos consumimos plantas, por lo tanto, nos llevamos las proteínas a nuestro cuerpo, pero también estas proteínas salen a través de las heces, ¿cierto? Y cuando salen a través de las heces, las heces caen al suelo. Y en el suelo, ¿quiénes están? Los descomponedores, mis bacterias, ¿no? Y hongos que descomponen la materia orgánica que vendrían a ser las heces en este caso, ¿no? Y las heces, mis, tienen nitrógeno, ¿cierto? Tienen nitrógeno. ¿Ya? Ahora, no solo eliminamos el nitrógeno a través de las heces, también a través de la orina, la urea, pues la urea en su composición tiene nitrógeno, chicos, ¿ya? Tiene nitrógeno. Entonces, ¿cómo eliminamos el nitrógeno, los seres humanos y los animales? A través de las heces y también a través de la orina. Y las heces y la orina vuelven a caer ¿a dónde? Vuelven a caer al suelo, y ahí están las bacterias y hongos descomponedores, que me van a llevar a cabo el cuarto proceso llamado la amonificación. Esta amonificación consiste en descomponer las heces y volverlo en amoníaco. ¿Y quién necesita el amoníaco? Otra vez, ¿no? El nitrosoma y nitrobacter. Y es un ciclo sin fin. Mis, entonces aquí me estoy dando cuenta que aquí la clave es ¿quién? El nitrato, ¿no? Porque por el nitrato se forman como que un ciclo chiquitito y por acá otro ciclo más grande, ¿cierto? El nitrato, ¿por qué, Miss? Porque él sigue 2 vías. Bien puede ser asimilado, ¿no? Bien puede ser asimilado por las raíces de las plantas, o bien, ¿quién lo va a asimilar? O bien, Miss, lo asimilan las bacterias desnitrificantes que solamente necesitan oxígeno y por lo tanto liberan el N2 al medio ambiente, a la atmósfera. Pero si las plantas lo usan, forman sus proteínas, ¿no? Entonces, no es que pues el nitrato pues como que va a decidir, bien me voy para las plantas o bien me voy para las bacterias, no, el nitrato está ahí, lo van a utilizar a la vez, lo va a utilizar las plantas y también lo están utilizando las bacterias, ahí está en la litosfera el nitrato, ¿ya? Tanto utilizan las plantas para llevar a cabo sus proteínas y tanto lo utilizan las bacterias desnitrificantes que utilizan el oxígeno, porque sin oxígeno ellas se mueren, pero no les sirve el nitrógeno y el nitrógeno lo vuelven a mandar a la atmósfera en forma de N2. Y otra vez lo fijan, y segundo proceso, tercer proceso, cuarto, y ya me cansé de hablar. ¿Han entendido o quieren que vuelva a repetir, chicos? ¿Han entendido? Sí, Miss. ¿Un poquito complicado? No, Miss. ¿Cómo se llama el primer paso? Sí se entiende. Ya, ¿cómo se llama el primer paso? Fijación biológica Fijación biológica del nitrógeno. Muy bien, fijación biológica del nitrógeno. Pregunto, ¿quién fija este nitrógeno?
Las cianobacterias y las bacterias del género Rhizobum. Muy bien. ¿Y qué hacen con este N2? ¿En qué lo transforman? En amoníaco. En amoníaco. O, En amoníaco. o amonio también. ¿no? Amonio. Ahora, exacto, ahora tengo el amoníaco y amonio en la tierra. ¿Quién va a venir? La nitrificación. Los nitrosomas Nitrobáser. para llevar a cabo el segundo proceso llamado Los nitrificación. ¿no? ¿Y en qué Nitrificación. me transforman? ¿En qué me transforman? El En amoníaco y el nitrato. nitrato. En nitrato. Muy Y bien, el nitrato tiene 2 fases. 2 vías, Tatiana, ¿no? 2 vías. ¿Puede ser asimilado por quién? Por las plantas. Por las plantas. O por bacterias. Asimilado por las bacterias desnitrificantes. Bien. Y lo asimilan las raíces de las plantas. ¿La plantita qué forma? Proteínas. ¿Quién consume las proteínas? Los animales. También van a eliminar esa proteína, ¿no? Lo eliminan a través de las heces y orina. Eso es de orina, ¿no? ¿Y dónde caen todo eso? En el suelo. En el ¿cierto? suelo. ¿Y quién lo descompone? Las bacterias. Bacterias, hongos descomponedores. ¿Y en qué lo vuelven a transformar a las heces? En amoníaco. Otra vez, ¿quién va a venir? Las bacterias y Las bacterias, no, bacterias, Pero nitrobacterias. escuchen, pero ¿qué pasa también si el nitrato lo están consumiendo las bacterias desnitrificantes? Estas bacterias Lo desechan el nitrógeno y lo mandan nuevamente a la atmósfera. Estas bacterias, ¿mí solamente les gusta qué cosa? El oxígeno. El oxígeno y el nitrógeno lo mandan nuevamente a la atmósfera. Muy bien, y eso es desnitrificación. Su propio nombre dice, ¿ve? Desnitrificar, sacar nitrógeno, ¿ya? Porque solamente uso oxígeno. Y otra vez este nitrógeno lo vuelvo pues a la atmósfera. ¿Y en la atmósfera quién lo fija? Las bacterias y las bacterias del género Rhizobum. Así es. ¿Me dan la hora, por favor? ¿Me he pasado quizás el tiempo? Un minuto nada más. Queda un minuto. Ajá. Entonces, miren, ve, aquí están las etapas. Escuchen. Ya, un minuto, escuchen, ¿ah? Porque ustedes van a resolver solitos sus módulos, ¿ya? Escuchen. Entonces, miren, aquí están las etapas. Si yo te explicaba así tal cual aquí estaba, no ibas a entender. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, Miss, es fijación del nitrógeno, ¿cierto? ¿Cuándo qué cosa? Cuando pues las bacterias fijan el nitrógeno que está en la atmósfera, el N2, y ellas transforman qué cosa, nitrógeno en qué, nitrógeno en amoníaco o bien también en amonio, ¿cierto? En NH4. Y lo hacen gracias a una enzima llamada arginasa. La arginasa puede convertir el nitrógeno molecular en NH3 o también llamado acá el amonio, ¿no? Este es amoníaco o bien en amonio. Muy bien. Una vez que ya tengo el amoníaco o amonio en la tierra, viene el proceso número 2 llamado nitrificación, que está llevado a cabo por otras bacterias, ¿no? Que son los nitrosomas y el nitrobacter. ¿Qué me van a hacer? Convierten este amoníaco o este amonio en qué? En nitrato. En nitrato, muy bien, en nitrato mismo. Y el nitrato, ¿tú sabes qué? Que puede seguir 2 vías, ¿cierto? Muy bien, aquí tengo el nitrato mismo, viene el proceso de la asimilación. Cuando dice asimilación, quiere decir que va a ser asimilado ¿por quién? Por las plantas, ¿ya? Por las raíces de las plantas. ¿Y para qué utilizan el nitrato? Para formar compuestos orgánicos, que en otras palabras vienen a ser las proteínas, ¿cierto? ¿Quién consume proteínas? Los animales. Los animales. Seres humanos y animales. Consumimos las proteínas. Pero esas proteínas después lo eliminamos a través de las heces y a través de la orina. O sea, las heces, Miss, otra vez son compuestos orgánicos, no te olvides. Las heces siguen siendo compuestos orgánicos. Y ya hablamos del cuarto proceso llamado amonificación, en donde las heces son transformados otra vez ¿en qué? En amoníaco o amonio. ¿Ya? En amoníaco o amonio. Y otra vez, ¿qué cosa? Volvemos a tener. ¿Quién utiliza amoníaco o amonio? Acuérdate, otra vez las bacterias, ¿no? Que están acá, ¿ves? Estamos aquí. Otra vez nitrosoma y nitrobacter, lo vuelve a consumir, ¿no? Para llevar a cabo la nitrificación. Pero, escucha, si este nitrato ha sido utilizado, ¿por quién? Ha sido utilizado por las bacterias desnitrificantes. ¿Qué quiere decir desnitrificantes? Que me usan solamente oxígeno y eliminan... Y el nitrógeno lo botan a la atmósfera. Claro, y el nitrógeno lo eliminan a la atmósfera, ¿cierto? ¿Y quién necesita nitrógeno molecular? Se vuelve otra vez a fijar, ¿no? A fijar por bacterias llamadas cianobacterias y bacterias del género Rhizobium, que están ahí adheridas a la raíz.
¿Se acuerdan, no? Y listo, ¿ve? Es un ciclo que está dando vueltas. Por aquí un ciclo chiquitito nada más, ¿no? Con los animales y las plantas, o también puede irse otra vez a la atmósfera. ¿Se dan cuenta? Y todos felices y contentos. ¿Listo? Y con esto estamos finalizando, por lo tanto, con los ciclos biogeoquímicos. Espero que hayan entendido, chicos. Espero que en serio sí me hayan entendido todos. Y si por ahora no han entendido,